Pues, como ya se los dije, yo de una por una ya les he comprobado que todas, absolutamente toda su doctrina de ustedes es mentira. Dices que ¿por qué meto a María? Pues ¿cómo que por qué? Porque ustedes la idolatran. Ahí en Apocalipsis dice que ustedes, bueno, dice que la gran prostituta, tengo que asociarlo con ustedes, se emborracha con el vino de su idolatría. Como te lo dije, tu religión es la más idólatra. Tú dices que yo te compruebe que la Iglesia Católica les enseña que idolatren a otros dioses. Es bien sencillo, simple y sencillamente Dios exige devoción absoluta, nada más, única y exclusivamente a Él y a nadie más. Ustedes le dan devoción a todo. Tú no me puedes mencionar una sola cita bíblica no me puedes dar donde tú puedes dirigir tus plegarias a otro ser que no sea Dios, porque ningún otro ser escucha. Y si tú diriges tus plegarias a otro ser, pues entonces crees que es Dios, lo asemejas como Dios. Entonces no es que tu iglesia no te enseñe así directamente a decir, mira, vamos a cometer idolatría, simple y sencillamente con los hechos. Los hechos, dice, por sus frutos los conocerás. Una cosa es que digas, no somos idólatras, pero otra cosa es lo que hacen. Claro que son idólatras. Ustedes tienen muchos dioses, porque a muchos dioses dirigen sus plegarias, cuando únicamente las plegarias se le dirigen a Dios. ¡Ya cállate, que me desesperas! Saludos soldados. Bueno, el día de hoy les traigo a otro Neoprotex. Pero parece que ya lo he traído antes por las tremendas burradas que se avienta que ni en su casa le creen. Pero bueno, no importa porque aquí se los vuelvo a traer por otras tremendas burradas que se aventó en este debate, y pues la verdad que a mí sí me hizo la noche, porque no paré de reír por sus burradas. Adelante. Javier, bueno, tú dices, ¿verdad?, que nosotros, que los católicos mataron a todos los cristianos. Tú dijiste a todos, no quedó ninguno. Por eso somos los únicos. Aquí la pregunta es, Javier, si la Iglesia Católica los mató a todos, a toditos. Pase su pregunta, Betty Valenzuela. Sí, Javier, entonces la Iglesia de Cristo se acabó, o sea, la Iglesia de Cristo se terminó desde el año que la Iglesia los mató a todos y hasta que naciste tú es la Iglesia, ¿o cómo está eso? O sea, ¿dónde dice que la Iglesia de Cristo se iba a acabar? Esa es la pregunta. Es una muy buena pregunta, la verdad. Empezamos con las burradas, solo escuchen la respuesta de este amigo hacia la pregunta de Betty Vale. Ok, muy bien. Pues ya, eso ya te lo había respondido, ¿no? Jesús dijo, destruyan este templo, yo en 3 días lo voy a reedificar. Él sabía perfectamente lo que iba a saber, y también lo sabían los apóstoles. Por eso te digo que Pablo dijo, replicó, después de mi partida se van a introducir luego rapaces que no van a perdonar al rebaño. Él también se los estaba advirtiendo, igual que Jesucristo. Entonces la respuesta no la doy yo, la misma respuesta la da la Biblia. Jesús dijo, destruyan este templo, o sea, acábenlo, no importa, en 3 días lo voy a volver a reedificar. Entonces esa es mi respuesta, por supuesto. ¿Qué? Ya empezamos mal. Este amigo, para responder la pregunta, dice que Cristo dijo que destruyeran esa iglesia y que en 3 días lo levantará. Eso ya te lo había respondido, ¿no? Jesús dijo, destruyan este templo, yo en 3 días lo voy a reedificar. Él sabía perfectamente lo que iba a saber, y también lo sabían los apóstoles. Por eso te digo, No lo entiendo. I don't understand. En serio, estos amigos algún día me matarán de la risa. A ver quién de su sano juicio se le ocurre decir que Jesús habló de destruir su iglesia y formar otra con este versículo. Juan versículo 2. 19.
Jesús respondió y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Aquí podemos ver que Jesús no se refería a su iglesia, ya que la iglesia o templo que dijo que se iba a destruir es sobre el Antiguo Testamento, y después dijo que en 3 días lo levantará. Eso se refiere a su resurrección cuando Jesús fue crucificado y al 3er día resucitó. Así que aquí no vengan a inventar tonterías que no tienen ningún sentido. No. Bueno, sí. Yo le pregunté a Javier, que si los católicos los matamos a todos, ya los matamos a todos, o sea, si la iglesia de Cristo se acabó. Apaga tu micrófono, Mari. Si la iglesia de Cristo se acabó. Y tú también apaga tu micrófono, Javiercito. Y la respuesta de él fue la siguiente: es que habló de la resurrección de Cristo, que Cristo dijo, Cristo dijo, ¿verdad? Que en 3 días ese templo lo destruyeran y luego después iba a... Mijo, ahí habla de resurrección, Javier. Ahí no habla de que se iba a acabar la iglesia. Ahí no habla. Y luego tú me estás diciendo, es que dice ahí que se introducirán lobos feroces después de mi partida, dice Pablo. Y sí lo dice, pero se refiere a ti, Javier, porque estoy segura que tú naciste católico o tus papás fueron católicos, Javier. Una iglesia no nace de otra iglesia, mijo. La verdad, las cosas como son. ¿Me puedes dar un nombre de un mártir que mató la iglesia católica en los primeros siglos? Un mártir de los de tu iglesia, porque tú dices que la iglesia es la ramera y los cristianos son otros. El nombre de un cristiano de tu iglesia que mató la iglesia católica. Dale. Bueno, la pregunta es muy interesante, pero vean cómo responde este amigo para evadir una sencilla pregunta. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. ¿Por qué te digo que la iglesia católica mató a todos los primeros cristianos, a Pedro, a Pablo, a todos ellos? Ya te lo había mencionado, ya te había dicho. ¿Por qué? Porque ella es la que se queda con la viña del Señor. Ella es la que tiene los cadáveres de ellos. ¿Dónde están todos los cadáveres? Bueno, la mayoría de los cadáveres de los apóstoles están en el Vaticano. Solamente los asesinos saben dónde están el cuerpo de sus víctimas. Ahora, ¿por qué aseguro y asevero que la iglesia católica es a la que se le achacan las muertes de todos? Porque aquí lo dice en Apocalipsis. No recuerdo si es el 21 de ahí, del mismo del 17, es el versículo 21 o 22, uno de ellos dos, que dice: a ella se le achacan las muertes de todos los que han sido muertos, desde Abel hasta el último que fallezca de nuestros días, porque ella se adjudica todo eso, todo. A ella se le achaca todo, a la que se queda con el nuevo pacto, porque ella es la madre de todas las prostituciones, de todas las abominaciones de la tierra, de todo. A ella se le achaca todo. Entonces, por lo tanto, cualquier muerte, no importa si lo mató alguien que no sea un cristiano, que sea un ateo, a ella se le achacan las muertes. ¿Por qué? Porque ella es la encargada de haber convertido el mundo entero para Dios. Entonces, en realidad, no lo convirtió, sino que dio un vino de idolatría, hizo que el mundo se corrompiera. Por lo tanto, todo el que mata, todas esas muertes se le achacan a la iglesia católica. Ahí te lo dice el mismo Apocalipsis, no recuerdo si es 21 o 22, que dice: a ella se le achacan las muertes de todos en todo el mundo, desde el principio hasta el final de todos. A ella se le achacan todos. Por lo tanto, ellos son los culpables de todo. Ahí tienes mi respuesta. Perdonad que me ría, pero es que esto es muy ridículo, de verdad. ¡Es muy ridículo! Esa respuesta es muy tonta. La pregunta fue que él diera un mártir de su iglesia asesinada por la iglesia católica, y no dio el nombre de ninguno de sus mártires de su iglesia. Al contrario, solo palabrería, un cuento sin pruebas que de seguro que ni él se cree. Pero era obvio que él no iba a mencionar a ningún mártir de su iglesia, porque no existe y solo puede hablar de los apóstoles, pero hasta ahí, porque todos los mártires que vienen después de los apóstoles son católicos. Pero no me das las fuentes, Javier. En primer lugar, yo le pregunté a Javier, dame el nombre de un mártir asesinado, mártir de su iglesia, del verdad, asesinado por la iglesia católica. ¿Y por qué no respondes, Javier? Tu respuesta fue Pablo, Pedro y Pablo. Fíjate, cometiste 2 errores bien grandes. Tú dices que Pedro y Pablo manda a saludar a los santos que están en Roma. Si nada más existe la iglesia católica, entonces, es que tú mismo te contradices, Javier. Entonces, Pablo está saludando a los católicos que estaban en Roma, que hasta el día de hoy es la misma iglesia, mijo. ¿O dónde tiene nexos con tu iglesia? ¿Dónde podemos encontrar ahorita esa iglesia que venga hasta nuestros días, que sea tu iglesia? Y luego dices,
Dices, a la Iglesia Católica se le achaca la muerte desde Abel hasta el día de hoy. De a todos. Oye, la Iglesia Católica no existía en el Antiguo Testamento, Javier. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, mijo. La Iglesia de Cristo empieza a caminar cuando Jesucristo en Mateo capítulo... Bueno, no recuerdo, pero en el Nuevo Testamento, donde empieza a reunir a sus 12 apóstoles. Dice ahí, y Cristo subió al monte y escogió a los que Él quiso. Ahí Jesucristo empieza a reunir a su iglesia cristiana, a la Iglesia Católica. O sea, ¿tú piensas que la Iglesia Católica existía desde el Antiguo Testamento? No, mijo, ese era el pueblo de Dios. Javier, ¿de dónde sacaste eso, mijo? No vuelvas a repetir eso, Javier, te lo digo como amiga, porque se van a reír de ti toda la gente, mijo. La Iglesia de Cristo empezó a partir del Nuevo Testamento hasta el día de hoy y los poderes del infierno no la podrán vencer, Javier. Ahora, Pablo no era evangélico como tú. Pablo creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Léelo. ¿Qué dice Pablo? Porque yo recibí del Señor lo que me les transmito. Gracias. No. Bueno, sí. Este es el problema de muchos neoprotex que solo agarran la Biblia y la leen, y digo que la leen porque no la estudian, por eso se andan inventando cualquier tontera fuera de contexto para engañar, como acabamos de ver. Por eso, hermanos, hay que prepararse para no caer en la ignorancia y mala interpretación de la Biblia. Y buenos soldados, si quieren ver el debate completo sin edición, aquí abajo dejaré el link para que vayan y vean el debate completo. Saludos y bendiciones. Eso ya te lo había respondido, ¿no? Jesús dijo, destruyan este templo, yo en 3 días lo voy a reedificar. Él sabía perfectamente lo que iba a saber, y también lo sabían los apóstoles. Por eso te digo. Ya, vámonos, Tefi, vámonos.